Bienvenidos, me da mucho gusto recibirlos, como hemos estado haciendo ahora a las 7 de la tarde para hablar de la historia de México. Y hoy vamos a hablar de los códices. Los códices son muy importantes para la comprensión de la historia de México. Recientemente la Universidad Iberoamericana ha hecho una importante contribución al estudio de los códices. Ha hecho algunas publicaciones. De igual manera, la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero ahora me toca presentarles un documento sobre códices que ha sido elaborado y presentado por la Universidad Anáhuac. Este libro de códices de la Universidad Anáhuac es muy recomendable, es una novedad en el mercado editorial y nos habla de algunos de los principales códices que existen en la herencia que hemos recibido de nuestros antepasados, y voy a explicar brevemente lo que son los códices, estos documentos. Es probable que en el periodo del siglo XVI, cuando llegaron los españoles a Nueva España, hubiera habido miles o cientos de miles de códices. Se habla en las fuentes de la destrucción de miles de códices en las muchas bibliotecas que había en las ciudades antiguas. Se dice que una de las colecciones más notables de estos documentos, de estos libros aztecas, a libros prehispánicos que no pertenecían únicamente a una cultura o a dos o a tres, sino a todas. Había códices mixtecos, había códices cholultecas, había códices aztecas, había códices mayas, totonacos, huastecos, zapotecos. El códice es una forma de transmitir el conocimiento que tienen las sociedades precortesianas, las sociedades prehispánicas en general. Y el códice, en una larga tradición, durante cientos de años, miles de años, se estuvieron fabricando códices. De estos tan numerosos documentos nos quedaron muy pocos ejemplares. Por ejemplo, entre los códices mayas destacan 4 que nos quedaron: el códice llamado Dresde, el Madrid, el París y el Grolier de México, que es un códice que recientemente México ha adquirido, ya que el Madrid, el París y el Dresde se encuentran en instituciones de esos lugares, de esas ciudades y de sus países. Por lo tanto, son muy pocos los códices que teníamos en suelo mexicano. Hoy les voy a hablar de un códice muy importante que se llama el de la tira de la peregrinación, pero es uno de estos códices que han sido rescatados, que han sido salvados, que afortunadamente tenemos. Entre los códices más famosos están, por ejemplo, el Borgia, el Cospi, el Tomalámac de los Postecas o códice Aubin u Oban, el códice Laúd del Vaticano B, el Becker, el Bodle, y por supuesto el códice borbónico, que también es conocido, es famoso, es importante, muy importante. El día de hoy quiero hablar de este códice que voy a mostrarles, que es el códice de Boturini o códice Boturini, también conocido con el nombre de tira de la peregrinación. Este códice tiene una historia muy accidentada. Este códice fue escrito en el siglo XVI. No sabemos exactamente si a principios del siglo XVI, a mediados o a finales. Muy probablemente fue a mediados, es decir, unos cuantos años después de la conquista. Hay personas que creen que los códices que se hicieron, que se pintaron, siempre estuvieron relacionados o asociados con la época anterior a la llegada de los españoles.
Esto es una idea general que tiene bases lógicas. Si decimos que este es un sistema de escritura que se mantuvo en Mesoamérica por miles de años, por cientos de años, los teotihuacanos ya tenían códices probablemente pues antes del nacimiento de Cristo, y los aztecas los hacían en el siglo XVI y XV y XIII y XIV. Bueno, es lógico pensar que si hablamos de códices se refieren a documentos de antes de la conquista. Pero cuando termina la conquista, los códices, que son una tradición tan larga, se siguen haciendo. Hay nuevos códices, se fabrican nuevos códices, y el códice que les estoy presentando, que les estoy mostrando en este momento, que es muy importante para México, el Códice de la Tira de la Peregrinación, es precisamente un códice del siglo XVI. Los que pintaban los códices eran profesionales, eran expertos, de eso vivían, era una profesión, a eso se dedicaban, y es probable que estos lacuilos, que es el nombre que les damos, pero ya del siglo XVI finales, siguieran viviendo de lo mismo. Hubo virreyes como don Antonio de Mendoza que encargaron códices y manufacturaron códices para enviar al rey de España. Entonces era importante decirlo, había una escuela de códices que podríamos llamar posteriores a la conquista, códices del siglo XVI mediados, que corresponden ya al periodo colonial. En este caso, este códice de la peregrinación ya corresponde al periodo colonial. ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué se llama Boturini? Boturini fue, como todo el mundo sabe, uno de los más grandes sabios mexicanos del siglo XVIII. Y él hizo una colección de estos códices. Pero un día, el gobierno español tomó los códices, robó los códices, decomisó los códices en tiempos del virrey de Fuenclara. Entonces los códices quedaron confiscados, ya que Boturini viajaba con ellos y pretendía hacer un viaje con los códices. Y él iba a salir del país y las aduanas detectan los códices y los decomisan. Después del decomiso no sabemos qué pasó con este códice. Si hubo mano negra, si hubo corrupción. Todo el mundo sabía que era un documento antiguo y muy valioso. Es posible que hubiera corrupción, que el códice pasara a las aduanas y de allá a las bibliotecas del ministerio correspondiente, y que alguien sabedor de su valor se lo vendiera a un coleccionista que posteriormente se hizo la adjudicación. Pero el caso es que el códice apareció en el extranjero y apareció por un tiempo en Europa y luego volvió a desaparecer de Europa y volvió a reaparecer en México. Los códices tienen estas largas historias, son documentos muy codiciados, muy costosos, muy valiosos, y la historia de este códice no la conocemos muy bien. Lo que sabemos es que aparece y luego desaparece, vuelve a aparecer y luego vuelve a desaparecer. Desaparece en las aduanas de México, a quien lo entregó Boturini, y después aparece con un coleccionista extranjero en el exterior, y luego desaparece otra vez en el exterior, luego reaparece en la biblioteca del Colegio de Minería, y es ahí cuando la autoridad le echó guante. Recordemos que don Porfirio Díaz había creado un museo de arqueología e historia y un departamento de historia y arqueología, y este departamento de historia y arqueología en el siglo XIX logra decomisar este códice y guardarlo, y gracias a eso lo tenemos en acervo hoy. Forma parte de los grandes acervos de México sobre documentos antiguos, forma parte de las colecciones del Instituto Nacional de Antropología, del INAH, y afortunadamente lo tenemos resguardado en la biblioteca del Museo Nacional de Antropología como uno de los documentos más importantes y valiosos de nuestra historia. ¿De qué trata el documento? Esa es su historia, pero ¿de qué habla? Como ustedes pueden ver, el título es sumamente sugestivo.
Los aztecas, esa gran cultura, ese imperio portentoso, salieron de Aztlán. Aztlán era una isla en una laguna. Y Aztlán era la patria de origen de los aztecas. De Aztlán viene el término aztecatl. Y lo que se ve en este códice es precisamente eso. Aquí vemos a Aztlán. Aquí está la isla, aquí está la laguna, aquí están saliendo de la isla a través de una embarcación, aquí se ven los remos y la canoa. ¿Y quiénes están saliendo? Pues están saliendo los aztecas. Aquí vemos cómo los aztecas salen de Aztlán o Aztlán y durante 200 años viajan. 200 años de viaje a la fundación de la nueva ciudad. ¿Dónde estaba Aztlán? No lo sabemos. No tenemos una idea clara de dónde. Sabemos que en el norte, noroeste, pero no sabemos más. Sabemos que lejos, pero no sabemos qué tan lejos. No sabemos si en Michoacán, en Jalisco, en Zacatecas, en Sinaloa, en Nayarit, en Chihuahua, o más al norte. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que viniendo de este lugar mítico, como vemos en el códice, los aztecas iniciaron una peregrinación, es decir, un derrotero, un camino largo de 200 años. Y el códice de que las 4 parcialidades aztecas, es decir, los calpulis, los 4 grupos que integraban a la tribu, iban migrando juntos en pos de su sueño. Un gran rey, aquí en Aztlán les había dicho que partieran, era el de Meji, ya les hablé en otro capítulo de Meji, de Mejitli, de Mexicali, de Mejitl. Este rey, donde viene la palabra México, este rey, Meji, los manda viajar durante 200 años hasta encontrar un lugar donde volver a fundar una ciudad con las mismas características y establecerse ahí. La tira de la peregrinación son 20 páginas como estas, que nos van dando los lugares por donde pasaron, las guerras que tuvieron, los conflictos y los grupos con los que los tuvieron. Y vamos viendo a través de este códice maravilloso todo el pasaje de esos 200 años. Un gran investigador mexicano, un gran arqueólogo e historiador que fue mi maestro, el doctor Wigberto Jiménez Moreno, nos decía que en el año 1116, probablemente, eso dice Wigberto Jiménez Moreno, la peregrinación salió de Aztlán, aproximadamente en esa fecha, y peregrinó hasta el año 1325, que llegó al lago de Texcoco y encontró un islote, y ahí estaba posado el águila sobre el tunal y devorando la serpiente. Y eso es de lo que narra este códice maravilloso, por eso es tan importante, porque es un documento que algún tlacuilo azteca hizo. El documento, cosa rara, está pintado en blanco y negro, es decir, el fondo de papel amate y la tinta negra, cosa que no era muy común, ya que los códices eran pletóricos de colores. La mayoría de los códices, como otros que les puedo presentar en el libro, son muy llamativos en colores, son de todos los colores. Aquí pueden ver muchos códices y lo primero que los caracteriza, este es el borbónico, por ejemplo, es que están llenos de color. Sin embargo, esta es una página del códice borbónico. Un día les hablaré de este códice borbónico y de su contenido, pero lo importante es que los códices son de colores la mayoría de las veces, pero este códice es en blanco y negro. Solamente tiene una línea roja y todas las demás páginas están en blanco y negro. Y nos habla
de cómo fue la peregrinación de los aztecas y nos lo sitúa en la geografía y en el espacio del tiempo. Por eso es tan importante este códice del que quería hablarles, porque este documento es una de las fuentes de las que podemos decir, nos dicen claramente que este viaje fue real, no fue un viaje mítico. Realmente los aztecas venían de alguna parte y dejaron huella de su travesía en estos documentos. También sabemos que los guiaban tlatoanis, que los guiaban grandes señores, que eran sus guías. Meji, el primero que los guió, que también recibe el nombre de Huitzilopochtli, y el último que los guió hasta llegar a Tenochtitlan, todo el mundo sabemos su nombre, era Tenoch. Entre Meji y Tenoch hay 200 años aproximadamente, y a Tenoch le toca la fundación de Tenochtitlan, por eso se llama Tierra de Tenoch. Tenochtitlán o Tenochtitlan quiere decir la tierra de Tenoch. Y ese es el contenido de este códice maravilloso que viene aquí contenido en este libro de la Universidad Anáhuac, que les recomiendo mucho a los que tengan interés de conocer más sobre los códices mexicanos de los siglos XVI en adelante o anteriores a la conquista. Y bueno, quiero terminar simplemente diciéndoles que vamos a seguir explorando los temas de historia de México todos los lunes y todos los miércoles para ir enriqueciendo nuestro acervo de temas y de conocimientos sobre nuestra historia. Les agradezco mucho su presencia, su permanencia y su persistencia. Y aquí en UDEC, la universidad en donde trabajo, en el departamento de historia del que soy director, estamos en este momento haciendo una exposición. Vamos a hacer una exposición de códices, ya que queremos que los alumnos de esta institución tengan raíces fuertes. Y estas raíces fuertes se refieren a la identidad de los mexicanos. Conocer nuestro linaje, conocer nuestro origen, conocer nuestra historia, conocer nuestras fuentes, conocer nuestros códices. Por eso hemos apostado, y a eso nos vamos a dedicar en este año. Y todos los eventos que tengan lugar en relación a este tema, los vamos a invitar con muchísimo gusto a exposiciones, conferencias y presentaciones que a lo largo de todo el año este Centro de Estudios Históricos del UDEC tiene planteado crear y establecer para la difusión cultural y la difusión del conocimiento de nuestra historia. Les agradezco su presencia, a Claudia del Rey, muy buenas noches, y a Javier Paz. Yo sé que no están acostumbrados que las transmisiones sean en lunes, ustedes las esperan en miércoles y en viernes, pero ya se irán acostumbrando a este cambio de día. Les agradezco su presencia, su permanencia, su persistencia, y sigan con nosotros, conociendo más de la historia de México. Si puedo, es fácil y lo vamos a lograr. Adiós, amigos.